Aleluya. Buenas noches, mis hermanos venezolanos y todos aquellos que estén reunidos en esta hora para escuchar esta palabra, no importa de qué parte del mundo sea. Bienvenidos, Dios les bendiga. Realmente es un día especial hoy, es el último mensaje que se va a dar en el día sábado para después comenzar un nuevo año. Y sabemos muy bien que en el mundo normalmente la gente hace un balance cuando llega a fin de año acerca de cómo le fue para ver el resultado, si fue positivo o si fue negativo. Y ellos evalúan todo en función de si de repente ha crecido la familia, si ha nacido un hijo, si alguien se ha casado, o si ha podido poner un negocio, o se pudo recibir en la facultad, o aprendió una profesión, o logró un mérito deportivo. Normalmente el ser humano en general, cuando llega a fin de año, hace un balance de su vida para ver los resultados. Y bueno, nosotros como creyentes deberíamos hacer lo mismo, deberíamos tener la misma posición que ellos, pero en función de nuestra vida espiritual. Sería bueno que ahora, a fin de año, podamos hacer un balance en nuestras vidas de cuánto hemos crecido en valor para el Señor, porque hemos meditado en su palabra y ha sido revelada a nuestro entendimiento y se ha guardado en nuestro corazón, y eso nos ha dado un valor. Si realmente hemos aumentado nuestro tiempo de oración, si hemos ayunado más que el año anterior, cuántas almas hemos evangelizado. Es muy importante hacer este balance espiritual para ver realmente si estamos satisfaciendo a nuestro Padre, si estamos siendo de beneficio para el reino de los cielos. Y creo que, bueno, el mensaje que voy a tocar hoy es fundamental para determinar si el resultado va a ser positivo o va a ser negativo, porque muchas veces no podemos avanzar en el reino de Dios porque no tenemos claridad acerca verdaderamente de quién es nuestro enemigo y seguimos confundidos y seguimos en pleitos y en disputas y en rencores y en odios, y el enemigo así nos va robando el tiempo, se nos va pasando la vida y nuestra vida sigue inestable. Y bueno, después suceden las cosas que sabemos que pasan también dentro de la iglesia. La gente está enferma, la gente está perturbada, la gente tiene pesadillas, la gente no puede prosperar económicamente y porque no se da cuenta realmente quién es su enemigo y está teniendo batallas en las cuales el diablo se burla, lo entretiene, le va robando el tiempo, y que si no reacciona a tiempo podemos entender que puede perder las salvaciones y ser arrojado al infierno. Lo vemos claramente, un pasaje sumamente importante en el primer mensaje a las iglesias, la iglesia de Éfeso, que vemos que había un siervo de Dios que era muy ungido, muy usado por Dios, con mucha revelación, con mucho discernimiento espiritual. Yo siempre digo, podía reconocer hasta un falso apóstol, pero sin embargo el Señor le hace un llamado de atención muy fuerte y le dice que si no vuelve al primer amor le va a correr el candelero. Así que ahí con eso nos podemos dar cuenta qué tan importante, ¿no? Es mantener el enfoque espiritual correcto para que no podamos, para que no entremos en ese tipo de situaciones tan delicadas en la cual el Señor nos tiene que reprender con una amenaza fuerte, la de correr el candelero. Entonces hoy quiero transmitir un mensaje justamente, ¿quién es nuestro enemigo? Para que podamos enfocarnos bien, para que en el año que va a comenzar podamos vivir de una manera más inteligente, más sabia espiritualmente, y podamos agradar a nuestro Padre. Y hay un pasaje que es muy, muy importante para justamente discernir todo esto, dicho por el mismo Señor Jesús, en el cual le da una parábola a sus discípulos, donde le va a enseñar con claridad realmente quién es verdaderamente nuestro enemigo. Entonces vamos a ir a Mateo 13, 24, dice lo siguiente: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Realmente es una parábola extraordinaria porque el Señor trae una revelación clara de que el sembrador siembra una buena semilla. El sembrador siembra una buena semilla. Pero dice, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Qué significa ese dormirse? Ese dormirse significa que perdemos la conexión con Dios. Dejamos de tener una intimidad con el Señor, dejamos de pasar nuestro tiempo en su presencia, buscando en su palabra las perlas, el pan que nos tiene que dar cada día. Entonces el enemigo ya toma la ventaja sobre nuestras vidas para perturbarnos, para atormentarnos, para engañarnos, para confundirnos, y que empecemos a tener toda esa inestabilidad espiritual. Ahora, está más que claro que es un enemigo el que la sembró, porque nos está hablando que el dueño del campo, el dueño de toda la posesión, sembró buena semilla, sembró buena semilla. Y esto lo podemos ver más claro en Mateo 26, en el versículo 38, 26, 38, dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esta es una posición de Jesucristo muy, muy destacada, porque normalmente la gente cuando tiende a estar triste, tiende a dejar de comunicarse con Dios, tiende a perder esa comunión, ese deseo de buscarlo. Sin embargo, Jesucristo hacía todo lo contrario. Cuanto más triste, más buscaba del Señor, más esperaba recibir una palabra de su Padre justamente para que le transformara esa posición negativa. Que en realidad, si nosotros no nos ponemos firmes, esa posición negativa, esa tristeza, ese dolor que va entrando en nosotros, nos puede apartar fácilmente del Señor, nos va haciendo perder la fuerza. Sin embargo, Jesús se sobreponía a esa situación y era cuando más buscaba a su Padre. Entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró con su rostro en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos que justamente después de que pasó toda esta situación con Jesucristo, en la cual él se va a orar, pero le pide el respaldo de sus discípulos en oración, y los discípulos por la tristeza también que tenían, se dejaron llevar y dejaron de orar. Y vemos que en esa misma noche, después el apóstol Pedro lo termina negando el Señor Jesús, después de haberle dicho convencido que estaba dispuesto a morir por él. Vuelvo a repetir como siempre, no pasó ni una semana, ni un mes, ni 2 años en las cuales Pedro pudo haber tenido un montón de situaciones que le fue haciendo mermar la relación con Dios. No, no, en esa misma noche que él estaba totalmente convencido de que iba a entregar su vida por el Señor Jesús, esa falta de oración le abrió una puerta al diablo. ¿Para qué? Para que le metiera el temor y cuando viera lo que estaba sucediendo con su maestro, entrara en ese temor lo que le controló y que lo superó aún en el amor que sentía por el Señor. Porque esto es lo que a mí siempre me impacta de esta situación, porque no era que Pedro no lo amaba al Señor, porque Jesucristo después, que cuando resucita y se encuentra con él, le pregunta 3 veces, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que yo te amo. O sea que el amor de Pedro por el Señor era sincero, porque el Señor no le dijo, no, Pedro, tú no me amas, tú me estás engañando. No, 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 el Señor no negó el amor de Pedro. Pero en esa situación que tuvo que vivir,
por el temor, después en la misma noche lo llegó a negar porque se durmió, porque no veló. Entonces, esto es sumamente preocupante, porque en realidad el sembrador siembra buena semilla. Entonces los discípulos quedan totalmente impactados porque si hay un campo y hay un solo sembrador, ¿y cómo puede haber una mala siembra? ¿Cómo puede aparecer cizaña? En realidad lo que está aconteciendo es un imposible. Lo que los discípulos están viendo es un imposible. ¿Cómo puede ser que hay un solo campo, hay un solo sembrador que siembra buena semilla y aparece cizaña? Lo importante de todo esto es que nosotros podemos ver la buena voluntad de Dios, la buena disposición de Dios, de que Dios no hizo al ser humano con la capacidad de qué, de pecar, con la capacidad de rebelarse, de traicionarlo. No, no, el Señor puso buena semilla. Cuando está hablando de poner buena semilla, está hablando de poner su buena esencia. Vuelvo a repetir, como lo enseña la Biblia, el bien y el mal le pertenece a Dios. Simplemente que Dios, cuando fue a crear ya a los seres espirituales, tanto angelicales como humanos, se definió en él mismo, en ser luz, justamente ¿para qué? Para que cuando los crea a través de la luz, podamos vivir con paz, con amor, con misericordia, con fidelidad, sin ningún tipo de posibilidad de que haya una disputa, una discordia, una rivalidad. Imposible, imposible. Dios lo preparó todo ¿para qué? Para que vivamos en una armonía perfecta, como lo vamos a hacer después en el cielo, después que Dios termine con la separación del bien y el mal. Entonces, lo que está diciendo acá Jesucristo, que está mostrando la inocencia de Dios. El campo le pertenece a Él. Todos aquellos seres donde se puede sembrar una semilla, donde hay que poner una programación, Él lo hizo para bien y le pertenecen a Él. Y la intención de Él, el deseo de Él, fue poner la buena semilla. Pero bueno, es sorprendente que en un lugar donde el Señor es el único dueño y es el único sembrador, de repente se encuentren con que hay cizaña. Entonces ahí vemos el trabajo, ¿no?, que hizo Luciel cuando utilizó mal su libre albedrío, ¿m?, y permitió que entrara en el universo la esencia mala que Dios no quiso que nosotros conociéramos. Pero lo que hace Luciel es manifestar a Dios en su posición negativa, en su posición contraria. Por eso tuvo que venir el Señor Jesús para decirnos a nosotros cuáles son las cosas que le agradan a su Padre y cuáles son las cosas que no le agradan. Pero en realidad es algo sorprendente, porque claro, era un inesperado, porque en realidad si el mal aparecía en el universo, tenía que ser porque Dios, bueno, el portador de ese mal, el que lo introduce. Sin embargo, Dios se había negado rotundamente a que esa esencia de él sea manifiesta y el diablo hizo un imposible por la capacidad misma de meditar en la palabra de Dios. Esto también lo venimos viendo, la capacidad extraordinaria que tenía el diablo de saber que si meditaba, podía adquirir la personalidad de Dios. Y en un comienzo lo hizo de la forma correcta, ¿eh? El diablo empezó a meditar, y la misma Biblia dice, perfecto eras en todos tus caminos, perfecto, porque la meditación es lo que tiene, te va perfeccionando, más en nosotros que venimos con la naturaleza pecaminosa. Entonces, cada vez que nosotros meditamos, que una palabra de Dios se nos revela en nuestro corazón, y lo único que hace es hacernos más parecido a Dios, entonces nos volvemos cada vez más perfectos. Entonces lo del diablo fue extraordinario, lo vimos también en el mensaje pasado, que aún Dios, esa capacidad que tenía Lucero de meditar, le impactaba, porque aún lo alabó, cuando hizo las cosas injustas, cuando el Dios haciendo de amo y Lucero haciendo de mayordomo, y le engañó a una tercera parte de los ángeles, lo alabó por la capacidad que tuvo en meditar en las cosas malas para poder engañar a una tercera parte de los ángeles. Y bueno, y después engañar a Adán y arrastrar, digamos, a toda la humanidad en contra de Dios. Entonces, ¿quién hizo esto? Un enemigo. Un enemigo hizo esto. Y esto es lo que nosotros no podemos dejar de desenfocarnos, que el enemigo en sí es uno solo. Y ese enemigo es Lucero, el cual metió el mal de Dios en el universo.
Entonces, si alguno tiene muchos enemigos, si alguno de los que me están escuchando ahora, o, o van a escuchar esto después, tienen muchos enemigos, entonces acá hay un problema gravísimo, porque para él en todo caso tendría que haber muchos dioses, de acuerdo a cada rivalidad que tiene con cada persona, y tendría que haber un dios que esté identificando a esa disputa. Pero cuando uno tiene revelación de la palabra de Dios, y como venimos diciendo que todo se trata de Dios, entonces si todo se trata de Dios tenemos que hacer base para nuestro crecimiento espiritual en lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Hay un solo enemigo, hay un solo enemigo. Y este enemigo, hermanos, no tiene nada que ver con la cizaña. La cizaña es la consecuencia de haberse ligado con este enemigo, porque vuelvo a repetir, el Señor hizo el campo de una manera buena, de una manera agradable, para que ese campo se haya degenerado y en ese campo, y ese campo haya producido cizaña, es porque alguien le prestó el oído justamente a este enemigo que se manifestó por degenerar internamente la presencia de Dios. Entonces, vamos a lo que, y esto fue a mí lo que realmente me impactó me dio me dio el entendimiento de que Dios, Dios no tiene enemigos humanos. En ningún momento la Biblia habla de que Dios tiene enemigos humanos. Es el hombre que decide volverse enemigo de Dios. No es que Jesucristo vino a salvar a algunos y algunos no, sino que Él vino para que ninguno se pierda, más que todos vuelvan al arrepentimiento. Entonces, desde ya nos está diciendo que la intención de Dios no es tener enemigos humanos. Si hoy Dios cuenta con enemigos humanos, es porque se dejaron engañar y justamente manda a su Hijo a la tierra para qué, para desbloquearnos, para darnos entendimiento y darnos cuenta que esa disputa que nosotros tenemos con Dios, esa separación por la cual no podemos tener una comunión íntima de Dios, de Padre e Hijo, es porque justamente este querubín degenerado introdujo el mal y contaminó a todos aquellos que hoy no se pueden vincular de la forma correcta con el Señor. Entonces, Jesucristo vino justamente para eso, para volvernos a conectar, porque, vuelvo a repetir, Dios no tiene enemigos humanos, son los hombres los que deciden volverse enemigos de Dios. Entonces, eso lo podemos ver en Ezequiel 28:14, Ezequiel 28:14. Ahora, es fundamental, hermanos, que se pueda entender esto de una vez por todas, porque le puedo asegurar que muchísimos de los cristianos hoy están padeciendo diferentes tipos de males, sufrimientos, porque tienen alguna distorsión espiritual con algún espíritu humano, no han identificado que el conflicto no se trata contra ese espíritu humano, sino que hay una fuerza espiritual detrás, y todo eso le perjudica la bendición, le perjudica la relación con Dios, y después aparecen enfermos. Le puedo asegurar que la mayoría de las personas que están enfermos es porque tienen alguna raíz de amargura, algún dolor, alguna tristeza, alguna amargura por algún conflicto que tienen con otro ser humano. Entonces el diablo disfruta porque tiene a la gente enferma sin saber realmente de dónde es la raíz del problema. Entonces acá en Ezequiel 28, 14 y 15 el Señor lo deja sumamente claro, sumamente claro. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, perfecto. Eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, mientras en los seres humanos, mientras nosotros, y especialmente los creyentes, no se nos revele esto, no se nos revele esto, y va a ser imposible salir de la esclavitud del gobierno de las tinieblas. Le diría que va a ser imposible porque siempre va a estar teniendo sentimientos enfocados en el lugar correcto. De repente odiando a su madre, odiando a su padre, odiando a su hijo, a su hermano, tío, vecino o a quien sea, o teniendo una discordia fuerte. ¿Por qué? Por falta del enfoque espiritual correcto.
Y mire que esto es grave, porque hay cientos de creyentes. A ver, si usted después va y lee la carta de Santiago, usted se va a ver que es una carta directamente relacionada a los hermanos. Y usted va a ver que él es tajante en esto, ¿no? En las disputas entre las relaciones entre los hombres, la lengua, ¿no? Un mundo de maldad. Y que cuando, claro, cuando está la lengua engañada, pensando que el hermano, el amigo, el tío, el vecino es el enemigo, y claro, esa lengua se vuelve totalmente venenosa porque no sabe a dónde tiene que dirigir las palabras, no sabe de qué manera tiene que expresarse, de qué manera tiene que batallar espiritualmente. Entonces, ahí es donde está la falla y muchos ministerios, hermanos, muchos ministerios están en una situación gravísima justamente por esto, y más cuando el pastor, más cuando el pastor realmente sufre de este tipo de situaciones donde tiene enfocado el malestar que siente hacia un miembro, sin discernir que detrás de ese miembro el diablo le mandó a alguien a la iglesia justamente para hacerlo caer en ese pecado, perder la lucidez de dónde tiene que enfocarse y vivir engañado. Entonces, en Mateo 13:36 dice lo siguiente. Mateo 13:36 es más claro. Dice así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y bueno, esta es una de las particularidades que a mí me gustan de los discípulos, y es cuando uno realmente puede discernir realmente quién está en la iglesia con un deseo realmente ardiente de crecer, de ser un instrumento útil en el reino. Entonces, cuando no entiende algo, no se va con la duda, no se queda con la confusión. Ese es el problema. Ahora yo escuché a la hermana Gloria y decir, bueno, el pastor que habla algunas cosas que no podemos entender. Pero nadie me manda un mensaje, nadie me pregunta, pastor, ¿qué quiso decir con esto para yo sustentarle lo que estoy diciendo y con más versículos, ¿no? Con más versículos, porque no es bueno quedarse con una duda, con una confusión, porque eso puede traer una perturbación grande y quizás hasta apartar a alguien del camino, porque empieza a cuestionar, puede llegar hasta a blasfemar por no tener entendimiento, por no tener la humildad, ¿no? Porque realmente sería es un gesto de humildad cuando alguien no entiende algo, poder preguntar, bueno, está, si realmente desea, ¿no? Porque claro, según el tiempo de oración que tenga cada uno con Dios o la inquietud que tenga acerca de algún tema en especial, y el Señor le va a revelar con más profundidad. Pero si la otra persona no tuvo la misma inquietud y viene a hablar algo revelado por el Señor y él por no tener esa misma inquietud, venir a cuestionar, criticar y murmurar, y bueno, al final, tristemente, lo que el Señor quiere transmitir de bendición se convierte en una maldición. Por eso yo siempre digo, si hay algo que no se entiende, que no se comprende, me pueden mandar un mensaje, me pueden escribir, están ahí mis teléfonos a disposición, la hermana Gloria lo tiene, la hermana Eleni, la pastora Duerli, o sea, yo estoy a disposición porque justamente yo quiero que esto lo entienda con claridad porque sé el beneficio que le va a traer a usted en su vida espiritual. Porque uno no puede dudar cuando pasó o no pasó tiempo con Dios. A ver, no, esto es indudable, porque justamente el que pasa tiempo con Dios y va a traer misterios, va a traer secretos que quizás y nunca se habían escuchado. Y más en estos tiempos, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Y porque la misma Biblia está diciendo, hay cosas que estaban cerradas y selladas para el tiempo del fin, y que quizás versículos que lo leímos cientos de veces y nunca habían traído una luz tan grande como la que puede traer ahora. Yo siempre digo Génesis 3:22, y Jehová dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, que no extienda su mano y agarre del fruto y coma y viva para siempre. Ese es un versículo tremendo, siempre estuvo en la Biblia, pero póngase a meditar en ese versículo y le puedo asegurar que el 80% de mi enseñanza se le va a esclarecer. Se le va a hacer mucho más clara, porque es un versículo extremadamente
relevante para entender la diferencia entre lo que pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y por qué vino Jesucristo a este mundo. Entonces, los discípulos a mí me encantan porque aparte fueron directamente al grano. Ellos no querían ser cizaña. No le preguntan, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. No, ellos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña, porque sabemos que la cizaña está ligada con el enemigo, está ligada con aquellos que te van a traicionar, que te van a negar y que van a perder la salvación. Son los que terminan en el lago de fuego. Entonces, Señor, enséñanos la palabra de la parábola de la cizaña. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Mm? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La intención que siempre tuvo Dios con cada uno de nosotros, darnos buena semilla, hacernos igual, semejantes a Él en espíritu. ¿Mm? Y el campo es el mundo. ¿Mm? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, el enemigo, está hablando de un enemigo. Acá el Señor no está hablando de muchos enemigos, y está hablando de que este enemigo es el que causó que aparezca la cizaña en el campo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, porque esto es tremendo, ¿no? El resultado final para todos aquellos que no tuvieron este discernimiento de entender que el campo le pertenece a un solo sembrador y ese sembrador sembró buena semilla. Entonces, tremendo el resultado, porque justamente a esta gente le está pasando lo que Dios nunca quiso que le pase, que por eso envió a su Hijo Jesucristo para traernos las buenas nuevas de la salvación a través del Evangelio. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, porque esto es lo más triste, que no solamente se convierten en malos, sino que causan daño dentro del reino. O sea, traen repercusión espiritual en muchísimas otras almas que quizás también iban por el camino correcto para entrar al reino y por haberse ligado también con estos, atormentados por el mismo diablo, se volvieron piedra de tropiezo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos, porque el destino final es tremendo. Pero acá está hablando realmente de hijos del reino y de hijos del diablo. Hijos de la esencia buena e hijos de la esencia mala. Y el que la sembró es uno solo. Entonces, ¿cuántos, cuántos habrán terminado como hijos del diablo y por no haberle dado una buena interpretación a esta parábola del Señor Jesús y por no haberle dado prioridad ante todo a entender un conocimiento profundo del primer mandamiento de todos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, para entender que todo se trata de un único Dios. Y si vemos por toda la Biblia que la intención de Dios siempre fuese hacer el bien, darnos lo mejor, significa que algo pasó en su esencia que las desvirtuó en su esencia, no en la esencia del diablo, en su esencia que la desvirtuó. Y entonces hoy estamos en ese caos de tener que usar nuestro libre albedrío, que en su principio, antes del pecado de Adán, era para elegir entre todas las cosas buenas, ahora ese libre albedrío está en nosotros para decidir entre lo bueno y lo malo. Es sumamente importante, por eso le digo, hermanos, hay muchas cosas nuevas que se han abierto a partir de que el Señor empezó a abrir los sellos. Los primeros sellos ya se han abierto, por lo menos hay dos sellos que segurísimos que se abrieron, que es la aparición del falso Cristo, que yo se lo vengo explicando en otros mensajes, que eso aconteció con la candidatura del Papa Francisco, y el segundo sello del caballo rojo, que es con la aparición del presidente Trump. Después, yo considero que el tercero y el cuarto ya son también dos personas mundiales que están obrando, que representan a los otros dos caballos, los otros dos jinetes que vienen, que van a lograr el nuevo orden mundial. Pero, ¿qué pasa?
cuando se abren los sellos, podemos identificar con más claridad, cuando escudriñamos la palabra, la importancia de los cuatro seres vivientes, que yo les vengo diciendo a ustedes. Los cuatro seres vivientes representan cuatro formas diferentes de la personalidad del Señor Jesucristo y representa a los cuatro gobiernos que identifican al reino de Dios. Ahí vemos el león, que representa a Jesucristo como el rey y identifica al gobierno religioso. Después tenemos al que tiene el rostro semejante al becerro, que lo identifica a Jesucristo como siervo y representa el gobierno militar. El que tiene rostro como de hombre lo identifica a Jesucristo como el hombre perfecto. Y representa el gobierno que abarca todo lo material y lo físico, y después tenemos el águila volando, que representa el gobierno político del reino de los cielos, donde lo identifica a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, como están estos cuatro seres vivientes, que nos muestra cuatro facetas diferentes del Señor Jesús y de los cuatro gobiernos del reino de Dios, y están los cuatro oponentes, los cuatro seres de la muerte. Tenemos la serpiente, tenemos al diablo, tenemos a Satanás y tenemos al dragón. Y yo siempre digo, cuanto más profundidad y conocimiento nosotros tenemos de cómo actúan estos cuatro seres vivientes, para nosotros es un beneficio bárbaro, porque podemos entender mucho más las escrituras. Entonces vemos que la serpiente, que representa al gobierno religioso en oposición al león, se caracteriza por ser astuta. Era más astuta que todos los animales del campo, y ahí hizo caer a Eva. Entonces la serpiente actúa con la astucia para desvincularnos del pan de Dios, para desvincularnos del pan de Dios. Y ahí vemos que la primer semilla, dice que el Señor sembró buena semilla y vinieron las aves del cielo y la arrebataron. ¿Por qué? Porque le robó, astutamente le robó la semilla. Por ejemplo, vino uno a la iglesia, escuchó la palabra, quedó tocado, pero no le da profundidad espiritual a lo que le pasó, y llega a la casa y lo esperan los familiares, y fuiste a ese lugar, ahí está lleno de locos, y qué es eso de echar demonios, y qué es eso de pasarte levantarte a las 3 de la mañana, porque Dios te habla más a las 3 de la mañana de lo que te puede hablar a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el trabajo de la astucia de la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, para engañar y robarle la semilla a Eva, la palabra del Señor. Y lo vemos en el desierto a Jesucristo. ¿Cuál es la primera tentación? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, la astucia de la serpiente, tratando de engatusar, digamos, a Jesucristo. Pero Jesucristo fue muy claro: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar cuándo está obrando la serpiente, cuando está obrando el diablo, cuando está obrando Satanás. En el caso de Satanás, está relacionado con el gobierno militar del reino de las tinieblas, y es el oponente al becerro. El becerro representa a Jesucristo como el siervo humilde, el siervo fiel que se sujeta, y por eso Jesucristo podía prevalecer sobre todas las batallas del enemigo, porque se sujetaba completamente y podía obedecer a su Padre en todo. Entonces, el diablo, ¿cuándo aparece el diablo? El diablo aparece cuando ya ve que la palabra está establecida en nuestro corazón. Entonces viene a confundirnos con la misma palabra. Entonces ahí vemos la segunda semilla que se siembra en el campo. Dice que brotó, pero después, por causa de la persecución de la palabra, claro, porque empieza la palabra a perseguirnos, porque, a ver, venir a la iglesia no es solamente recibir bendiciones, por eso todo el mundo recibe la semilla con gozo y brota en casi todos los corazones, pero después esa semilla necesita un cuidado y necesita tener una relación con el Señor. Entonces dice que por causa de la persecución de la palabra, claro, empieza la persecución, tenés que meditar todos los días, tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que servir. Entonces, claro, ahí empieza el trabajo del diablo de pelear con nosotros para robarnos la semilla, como dice, y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a ver en qué momento te puede sacar esa palabra que tenés establecida de Dios en el corazón y hacerte retroceder. Y bueno, volvemos al pasaje en donde Jesucristo está en el desierto. ¿Cuál es la segunda tentación? Cuando viene el diablo y lo quiere engañar con la misma palabra. Si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo del templo, así los ángeles te recogerán en sus manos. Jesucristo, que dijo, escrito está también, o sea que el diablo estaba usando la palabra
la palabra era certera, la palabra era correcta, estaba escrita, pero era una palabra que en ese momento no iba a funcionar en la vida de Jesús porque el Padre no le había dicho que actuara de esa manera. Pero vemos ahí como el diablo trabajando, ¿para qué? Y para confundirnos con la misma palabra de Dios, y hermano, y esto es tremendo, tremendo, porque no es fácil ganarle la batalla al diablo, porque se la vamos a ganar tanto y en cuanto el conocimiento que nosotros tengamos, de la palabra de Dios. Por eso ahí en Apocalipsis dice, y el diablo que engañaba al mundo entero. Y sí, claro, quizás alguna palabrita en el corazón tenés para evitar la astucia de la serpiente, pero yo quiero ver cuando el diablo te viene, con versículos bíblicos y tú no tenés una íntima comunión con Dios para saber exactamente cuál es el pan de ese día y el diablo te hace comer un pan que no corresponde. Entonces, ahí tenemos el trabajo del diablo, la astucia de la serpiente, el engaño del diablo, y después tenemos la tercera acción, cuando se presenta como Satanás. ¿M? ¿Y Satanás qué hace? Satanás empieza a tentarnos con las cosas materiales, con las cosas físicas. Entonces vemos que la tercera semilla también había brotado, pero después por los afanes de este mundo y el amor a las riquezas, entonces ahí vemos el trabajo de Satanás, ahí no está obrando ni la serpiente astuta ni el engaño del diablo. Ahí empieza el trabajo de Satanás. Cuando viene la tentación en lo material o en lo físico, ahí empieza el trabajo de Satanás. Por eso es tan importante saber esto. Y lo vemos también en el pasaje del desierto. ¿Cuál fue la tercera tentación sobre Jesús? Que si el diablo le dice a Jesús que si lo adora, todos estos reinos te daré, enfocado en lo material. Y que Jesucristo, que conoce muy bien la palabra, que la tiene bien revelada, le dijo, apártate de mí, Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirá. Entonces es tremendo, hermano, cuando nosotros podemos tener un conocimiento más profundo e identificar cuándo me está engañando la astucia de la serpiente, cuándo me está engañando el diablo en el gobierno militar para robarme la palabra, cuándo me está engañando Satanás, para tentarme con las cosas materiales o físicas. Y después está el dragón, que representa el gobierno, político del reino de las tinieblas. Entonces, cuando el diablo te venció con la serpiente, con el mismo diablo y Satanás, es porque que estabas bajo el gobierno del dragón. No pudiste superar las embestidas del reino de las tinieblas. Sin embargo, aquel que puede prevalecer y puede vencer a la serpiente por tener un corazón de león, puede vencer al diablo por tener un corazón de becerro, y puede vencer a Satanás por tener el rostro de hombre. ¿Es por qué? Porque estuvo bajo el gobierno del águila volando y tiene la naturaleza de hijo de Dios. Hermanos, esto es maravilloso. Yo se los vengo diciendo para tratar de ponerle la inquietud, porque te va a llevar a otro nivel, porque cuando vos leas en la Biblia la palabra diablo, la palabra serpiente o la palabra Satanás, enseguida vas a poder identificar por dónde viene el pasaje, qué es lo que quiere enseñar y por dónde está el engaño del reino de las tinieblas. Entonces dice Efesios 6:10, para continuar dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cómo me fortalezco en el Señor? Y la única manera de fortalecerse en el Señor es pasando tiempo en su presencia. No hay otra forma de fortalecerse en el Señor. Lo único que nos fortalece a nosotros es ir adquiriendo cada día más la personalidad del Señor Jesucristo. Y la única forma de que eso acontezca en nuestras vidas es revelándose la palabra, que una nueva palabra reciba luz. Que se vuelva rema, que como sabemos muy bien, que el logo se vuelva rema. Esto es muy conocido de David John Guichot. Logo es lo que podemos leer, rema es lo que se nos enciende, lo que Dios permite que se nos revele para transformarnos la vida. Entonces, esta es la única forma de fortalecernos en el Señor. Si nosotros no pasamos tiempo con Dios, no podemos esperar hacer nada beneficioso para el reino de los cielos. Es lo primero que debemos hacer, y vuelvo a repetir como siempre, es en lo primero que Dios le puso hincapié a Josué cuando le pidió que actuara de la misma manera como Moisés. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la única forma de poder lograr que tengas la perspectiva de que todo te salga bien. Y lo segundo es
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me fortalezco? En el poder de la fuerza del Señor y con la meditación, con la oración. Con la oración, porque de nada me sirve tener la palabra si esa palabra no la tengo iluminada. Conocer la palabra sin tener oración es como tener la Biblia abierta en un cuarto oscuro. Entonces la oración es fundamental, son inseparables la oración, la meditación con la oración. Tienen que trabajar juntas. Y eso es lo que hace que se forme el verbo de vida en nuestro corazón. Eso es lo que permite que se forme el verbo de vida en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es estar firme contra todas las acechanzas del enemigo? ¿Qué es estar firme contra todas las acechanzas del enemigo? Es poder entender que el enemigo puede utilizar a cualquier persona para sacarme de la voluntad del Padre Celestial. Eso es estar firme, eso es lo que nosotros tenemos que estar velando. Tenemos que discernir de qué manera el enemigo se está moviendo en el entorno de mi familia. Tenemos que crecer espiritualmente para saber cuándo el diablo está usando a mi esposa, cuándo el diablo está usando a mi marido, cuándo el diablo está usando a mi hijo. ¿Para qué? Y para justamente no caer en su engaño y entrar en una disputa, entrar en un pleito. Por eso la Biblia dice que los hijos de Dios somos como el árbol de mostaza, que es una semilla muy chica, pero después que se sembró, creció y se hizo un árbol frondoso donde las aves de los cielos hacen nido debajo de sus ramas. Las aves de los cielos representan a los demonios. Entonces, cuando nosotros crecemos y podemos lograr poder llevar una relación pacífica y darle cobertura a toda esa gente que todavía le falta madurar, a toda esa gente que todavía no tiene la relación adecuada con Dios y los demonios lo siguen usando. Principalmente digo esto en base a la familia, porque el enemigo, Jesucristo mismo lo dijo: yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer espada, y el enemigo estará en la casa. Serán los de la familia. Entonces, primero que nada, tenemos que crecer justamente para poder llevar una armonía pacífica, para poder meter al Señor Jesús en nuestra casa y que controle nuestro hogar. Pero esto no solamente se relaciona con nuestros familiares, sino que con nuestros vecinos, compañeros de trabajo y con todas las personas con las cuales nos relacionamos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Aún, hermanos, tenemos que velar y estar conscientes de que el diablo puede usar a una persona que es un discípulo del Señor, una persona que quizás hasta ungida, aunque quizás hasta un cargo alto tiene dentro de la denominación, pero que en un momento de flaqueza espiritual el diablo lo puede usar para poder sacarme a mí del camino. Vemos a Jesucristo ahí cuando Jesucristo empieza a hablar de las cosas que tiene que padecer en este mundo, ¿no? De los sufrimientos que tiene que padecer corporalmente. Y entonces ahí se mete Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Satanás? Y porque está relacionado con el padecimiento físico. Pero Jesucristo le tuvo que decir a Pedro, un discípulo llamado a ser apóstol: apártate de mí, Satanás. Porque nos pones qué la vista en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, en las cosas terrenales, en las cosas carnales. Entonces, hermano, tenemos que tener muchísimo entendimiento, muchísima claridad de que el enemigo es solamente uno. Pablo también lo reveló claramente. ¿Qué dice Pablo? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá Pablo lo está diciendo claramente: no tenemos una lucha de carne y sangre. Vos no podés estar mirando a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo. Tú tenés que mirar más allá, tú tenés que tener un ojo espiritual. Tu ojo tiene que ser espiritual, no terrenal. Entonces, soy claro, que todas esas discordias que estás teniendo hoy con las personas, ahí puedes identificar las batallas espirituales que perdiste con el enemigo. Ahí vos podés identificar, porque cada situación conflictiva que tenés con una persona y con la cual llegaste a una situación de tener un sentimiento contrario a lo que Dios quiere que tengas en el corazón, y es una batalla espiritual que perdiste, si estás metida en un pleito, en una ira, en un odio, en un celo, en una envidia, y peor de todo, cuando todavía lo identificas con un nombre: mi papá Juan, mi mamá María, mi compañero de trabajo Pedro. Ahí es fácilmente
una persona espiritual puede identificar que tu ojo no es espiritual, que todavía no está totalmente vinculado con el Señor para que tengas esta revelación divina, la cual te va a satisfacer mucho, porque cuando uno sabe realmente, cuando ya está actuando la serpiente, o está actuando diablo, o está actuando Satanás, ya sabe que tiene que tener una postura totalmente diferente. Ya tiene que saber hasta dónde continuar con esa conversación, si es favorable hablar en ese momento, o si no saber, porque te va a dar el discernimiento para saber en qué momento hablar con la persona, para que esté receptiva, porque uno puede saber, conociendo la familia, en qué situación está la mamá, en qué situación está el papá, en qué situación está el hijo, para ver si es el momento propicio. Pero sin embargo, si nosotros no tenemos todo este discernimiento, y podemos hablar justamente de Jesús en un momento que no es apropiado, que no corresponde. Entonces, hermanos, por eso es tan importante para mí, especialmente este mensaje para finalizar el año, porque si queremos tener un año diferente, un año fructífero, y bueno, acá el Señor nos está dando las pautas de qué es lo que tenemos que hacer. Fundamental, fundamental la meditación de la palabra, porque si nosotros no vamos creciendo, no nos vamos a poder fortalecer en el Señor, ni tampoco si oramos vamos a tener el poder de su fuerza, y mucho menos vamos a ser efectivos dentro del reino de los cielos si todavía no tenemos en consideración de que esto no se trata de lucha de carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el único enemigo acá es Lucero. Y los ángeles caídos, por supuesto, que fueron contaminados por él, pero también los ángeles caídos vienen a ser como una especie de cizaña angelical, porque en realidad ellos tampoco tienen la posibilidad de programar a nadie. Solamente hay dos programadores en este momento, porque Dios tomó la decisión de dejar a Lucero con el mal adentro, y justamente para probar a todos los espíritus antes de que entremos al cielo. Es la única función por la cual hoy Lucero está funcionando con ese poder de programación del mal, para ver qué hay en nuestro corazón, cuál es nuestra disposición, qué es lo que nosotros queremos. ¿Realmente amamos a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y la fuerza? Y se lo vamos a demostrar buscando, escudriñando las escrituras y buscando en oración todos los días y haciendo su voluntad. ¿O vamos a seguir siendo rebeldes, siguiendo engañados por el enemigo, pensar que tenemos nuestra propia vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos podemos hacer lo que se nos da la gana, y si por ahí nos acordamos de Dios un poquito, bueno, quizás ahí sí nos tiramos en el piso y nos arrodillamos y nos llevamos un rollo de papel higiénico porque lloramos, y cantamos de repente alguna alabancita ahí que siento yo que me mueve, pero después durante todo el día hacemos lo que queremos. Entonces, es terrible porque podemos terminar como las cizañas en el lago de fuego. Entonces, la función de los ángeles hoy en día es justamente perturbarte constantemente mentalmente, ¿eh? Tratar de ponerte palabras negativas, 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 bombardearte con palabras negativas para que aceptes, el pensamiento negativo, y entonces abras la puerta para que se meta el demonio en tu cuerpo y después ese demonio te perturbe internamente, ¿eh? Porque una cosa es cuando el enemigo está afuera queriendo entrar, que sé que me puedo atrincherar, con la fortaleza del espíritu, y otra cosa cuando ya cedí, el enemigo se metió adentro, y ¿qué pasa? Porque ¿qué pasa? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, hermanos. La paga del pecado es la muerte. ¿Y eso qué significa? Vuelvo a repetir, son dos personalidades, la de Dios o la del diablo. Hoy podemos vivir con dos personalidades, o tenemos la de Jesucristo, la del verbo de vida, o tenemos la del diablo, la que nos introduce Satanás por vincularnos con él. Entonces, ¿qué significa que la paga del pecado es la muerte? Y que cada vez que pecas, perdés algo de la naturaleza divina de Dios. Por ejemplo, tú no fornicabas, y el diablo te hincó, te hincó, te hincó. Entonces, eso que tenías de la personalidad de Dios, en el momento que fornicaste, dejaste que el diablo se apoderara de tu corazón y mataste al Señor Jesucristo en esa parte de tu vida, en esa parte de tu vida. Pero claro, tenemos que tener cuidado porque solamente en una partecita que se meta el diablo, ya después nos degenera y nos distorsiona todo, ¿no? Entonces, hay que tener, hermanos, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Entonces, en Mateo 16:17 dice lo siguiente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, es importantísimo que Pedro pudo identificar en Jesucristo, en un aparentemente carpintero que estaba escondido detrás el Hijo de Dios. Es maravilloso y es sorprendente, pero lo impactante de esta revelación no es que Pedro pudo descubrir en el carpintero al Hijo de Dios, sino lo impactante en que entendió que hay un Padre en los cielos, el que hizo todo el campo, el portador de la buena semilla, que después se la entrega a su Hijo para sembrar. Entonces ahí Pedro, porque esta revelación es fundamental para que podamos entender que hay un solo enemigo. Esta es es la base, entender que hay un Padre en los cielos, y que todos los demás deberíamos ser hijos, deberíamos ser hermanos. Te evita muchísimo el tratar de entrar en pleito con las personas, porque justamente el enfoque de Jesucristo de venir a la tierra es hacernos todos, a todos parte de la familia celestial. Pero aún aquellos que todavía no están convertidos le pertenecen a Dios. Y justamente Jesucristo vino para hacerlos partes de la familia celestial a través de la conversión por el Evangelio. Entonces, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, Pedro, te cambio el nombre porque esta revelación te hace como una roca. Esto es lo que realmente te da el fundamento para poder construir la casa, y cuando vengan los vientos, los ríos y las lluvias, no te perturben. Cuando te quieran tratar de meter odio, meter celo, meter envidia, meterte bronca, hacerte entrar en disputa, y los vas a poder evitar. Entonces las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. ¿Cuáles son las puertas del Hades? La personalidad de Lucero. Esas son las puertas del Hades. La mentira, el odio, el engaño, la maldad, la fornicación, todo lo que implica la personalidad de Lucero, eso es lo que implica las puertas del Hades. Cada vez que uno le da acceso en su mente y en su corazón a Lucero, y ya la puerta del Hades se la abrió. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay un Padre en los cielos y que Jesucristo es el único intermediario para poder adquirir la personalidad que el Padre quiere que tengamos, y lo único que vamos a hacer nosotros es buscar tener la personalidad del Hijo de Dios. Entonces todas las puertas del Hades van a ser cerradas. Hermanos, espero estar siendo claro con este mensaje en esta noche, porque realmente si se les revela, porque a veces, hermanos, no es que no lo sabemos, no es que no lo sabemos, porque, a ver, yo creo que ya hace como un año que debo estar acá participando con ustedes y que vengo trayendo este tipo de mensajes, porque les vuelvo a repetir, a mí me gusta traer un mensaje que realmente transforme la vida de las personas. ¿De qué sirve decir a la gente que puede recibir prosperidad, declararle una bendición que considero que la tengo por ser siervo de Dios y que puede venir sobre tu vida, pero después esa bendición se te transforma en una maldición? Como pasó con los 10 leprosos. Vinieron los 10 leprosos. La bendición estaba en Jesucristo. Él los podía sanar, claro que sí. Y bueno, y Jesucristo lo hizo misericordia y los sanó a los 10. Pero sin embargo, cuando les dijo que vayan a mostrarse a los sacerdotes, uno solo en el camino dijo: ¿y a qué sacerdote me voy a ir a mostrar si el que me sanó está acá? Si esos sacerdotes me dejaron con la lepra y se habían olvidado de mí. Entonces uno tuvo el discernimiento de entender que en ese que lo sanó había algo más que una presencia de un ser humano. Había algo que venía del cielo y estaba metido dentro de ese hombre, y tenía que ir a agradecerle. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Entonces bendecir se puede bendecir, pero ¿qué pasó? Hubieron 9 leprosos que hoy están en el infierno, están en el lago de fuego. Entonces, hermanos, para mí lo mejor es buscar la forma de siempre estar transmitiendo una palabra que a usted le dé la posibilidad de transformar su vida, de convertirse más, de tener más la personalidad del Hijo de Dios. Y bueno, y acá tenemos otro versículo tremendo, con este ya voy a ir terminando en esta noche, que dice lo siguiente, y está justamente en Santiago. Y miren cómo empieza, miren con la claridad que Santiago está hablando. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo, hermanos, es una explosión de luz, es un foco gigantesco, para iluminar nuestro entendimiento. ¿Qué dice Santiago? ¿Tú crees?
¿Te has puesto a analizar el primer mandamiento de todos? ¿Te has puesto a analizar que al comienzo creó los cielos, los cielos un solo Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Te has puesto a pensar que esto no se trata de ti, que esto se trata del Señor Jesucristo? ¿Has escudriñado las Escrituras para que entiendas que en ellas no tienes la vida eterna, sino que ellas hablan del Señor Jesucristo? ¿Tú crees que Dios es uno? Porque desde el momento que tú crees que Dios es uno, tu vida cambia rotundamente, radicalmente. Tu forma de expresarte, tu forma de hablar, tus costumbres, cambia radicalmente porque vos sabés que en todas las personas está Dios, aunque sea una prostituta, aunque sea un alcohólico, aunque sea un violador, aunque sea un ladrón, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, está Dios metido adentro de él. Y él no lo sabe y tú tenés la bendición de haberte convertido, de haber recibido el Evangelio y de tener la luz de que todo esto se trata de un padre y de su hijo que vino a salvarnos. Entonces, tu postura va a cambiar radicalmente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque esa es la base fundamental para que tu vida sea completamente transformada, para que realmente te puedas convertir en un verdadero hijo de Dios y puedas ser un gran instrumento de Dios para salvar las almas, porque esto es fundamental, porque dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Y justamente los que saben que en todas las personas está Dios y en todos los conflictos buscan la mejor manera para no dañar. Y buscar la manera para no dañar no quiere decir contaminar la palabra, entibiar la palabra, aflojar con la verdad que dice la palabra. No, si justamente lo que va a hacer el efecto es transmitir la palabra como realmente la dijo el Señor Jesús. A veces la palabra puede ser muy dura. Yo me acuerdo cuando se convirtió mi papá y mi mamá, me decían, qué dureza para hablarle a tus padres. Pero bueno, yo sé que esta palabra dura es lo que mañana realmente lo va a salvar. Porque el mismo Pedro dijo, duras son tus palabras, pero solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces la palabra dura, la palabra de Jesucristo, la palabra pacificadora, no es una palabra entibiada, no es una palabra acomodada, ¿eh? Entonces tenemos que tener cuidado y no confundir, no mezclar mal las cosas, no tener una mala interpretación. Vuelvo a repetir, conocer que Dios es uno y ser un pacificador a veces significa hablar duro, hablar duro, porque justamente eso es amor, eso es amor, porque realmente uno siente que la otra persona se está perdiendo y llega al límite de decirle lo que le tenga que decir, porque no crean que cuando Jesucristo le decía a los fariseos, generación de víboras, no se lo decía con amor, porque el Señor es completamente amor, pero claro, era la única forma de hacerlos reaccionar, y yo siempre di mi testimonio, que el Señor las palabras más amorosas que me dijo a mí era que era una rata, porque yo la verdad era un diablazo, porque era un destructor de familias, porque lo único que quería tener con las mujeres eran relaciones sexuales, y los padres de esas chicas se encariñaban conmigo, porque claro, un muchacho trabajador, un muchacho deportista, un muchacho que económicamente estaba bien, entonces parecía un buen partido para su hija, para casarme. Y lo único que yo quería era tener relaciones. Y así iba familia en familia, destruyendo familias y lastimando. Entonces el Señor me habló clarito, tú eres una rata. Y yo le digo, Señor, gracias. ¿Cómo me amás? Para poder hablarme con esa palabra precisa, tan justa, para que yo pueda reaccionar y darme cuenta realmente el daño que te estaba haciendo. Porque en realidad el daño se lo estoy haciendo al Señor Jesús. Ahora entendí realmente que es Jesucristo el que está usando mi cuerpo y que tengo que darle la mayor felicidad posible. Entonces, cuanto más revelación tengo de todas estas cosas, más feliz lo voy a hacer. Ahora, lo triste es lo que dice después. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿quiénes son los demonios? Y todos los espíritus de los hombres que salieron del cuerpo sin salvación. Pero muchos de estos espíritus tuvieron la posibilidad de conocer al Señor Jesús. Muchos de ellos tuvieron la posibilidad de saber que Dios era uno. Y le estoy hablando, hermanos, que Santiago le está hablando a hermanos de la iglesia, hermanos de la iglesia que nunca se preocuparon por meditar en la palabra, que viven una vida cristiana muy light, y van por ahí diciendo que son cristianos y son tremendos mentirosos, hipócritas, hijos del diablo. Hay que tener cuidado, hermano, porque dice, y los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué significa que creen?
y que en algún momento todos vamos a darnos cuenta que Dios es uno. Si no lo querés creer hoy en la tierra por el convencimiento de la palabra, y te vas a dar mañana cuenta cuando tu espíritu salga de tu cuerpo y vea realmente que existe solamente un creador, que había enviado a un hijo solamente para reconciliarnos y que tú lo rechazaste. Por eso dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Y porque probablemente todos estos llegaron a conocer la palabra, se les predicó el evangelio. Muchas veces se le dijo que esto se trata de Dios, que Dios es uno y que tengamos cuidado con la interpretación del Antiguo Testamento y el Nuevo, que le demos un conocimiento claro, porque Dios no quiere ser el Dios del Antiguo Testamento, por eso envió a Jesucristo, porque quiere ser un Dios completamente diferente, quiere volver a ser completamente luz, que no haya ninguna tinieblas en él. Entonces, cuidado a quién le alabamos, a quién le cantamos, a quién invocamos. Por eso le digo, hay que tratar de vincularnos más con el Señor para no cometer errores y de repente estar pecando y hablando cosas que no convienen. Cuando uno no sabe nada, si no tiene el deseo de escudriñar la palabra, mejor cállese, entonces evita pecar, evita pecar. Entonces, hermano, esto yo creo que es maravilloso, pero es demasiado serio, ¿eh? ¿Tú crees que Dios es uno? Hoy el Señor te pregunta. Porque si es así, bien haces, porque los demonios creen y tiemblan. El Señor te quiere decir que te da la posibilidad hoy de que te arrepientas, ¿eh? Que entiendas que todo se trata de Dios. Y así como estás viviendo, lo estás haciendo vivir a Dios. Tú sos el que definís ahora de qué manera vas a expresar al que está sentado en el trono. Lo podés hacer, lo podés expresar como padre, porque tenés como referencia al prototipo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo podés presentar como Jehová, como lo hacen ahora los israelitas, y por eso están en guerra y viven ojo por ojo y diente por diente, y el mundo no entiende, y por eso el mundo está empezando a odiar a Israel, pero ellos están viviendo de acuerdo al Dios que creen. Creen en Jehová, entonces van a las batallas y tratan de matar todo, niño, bebé, lo que sea, ¿tá? Porque esa es la política de Jehová cuando quería preparar el plan de salvación para que Jesucristo entendiera de qué manera se tenía que mover espiritualmente. Y están los otros que directamente no conocen a Dios y utilizan ese trono para hacer todo tipo de perversidades. Y bueno, ya sabemos que el destino final es el infierno. Entonces, hermanos, espero que esta palabra en esta noche te haya sido de bendición, que empieces el año que viene pensando, analizando día a día que de la forma que estás viviendo lo estás haciendo vivir al Señor. ¿M? Y que realmente tomes una decisión definitiva, si no fuiste serio en tu compostura, de ponerte a meditar todos los días, porque esto es de todos los días y de todas las horas, porque desde el momento que descuidas el corazón, el diablo se mete y ya te empieza a usar. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que hermanos, mucha delicadeza, mucho cuidado, porque hay gente que dice que no tiene tiempo para Dios, pero sí tiene tiempo para estar 4 o 5 horas ante las redes sociales. Se duerme con el teléfono en la mano y sin embargo no se levanta un día a la mañana para orar ni por casualidad. Se levanta a las 11 del mediodía y después dice que no ve la bendición de Dios. Hermanos, salgamos del engaño, dejemos de ser hipócritas, tratemos de ser genuinos, arrepintámonos de nuestros pecados. Ustedes tienen que arrepentirse, yo también. Somos tan enanos espiritualmente al lado de lo que es el Señor Jesucristo, pero deberíamos llegar a su estatura. Poder algún día decir como Pablo, imítame a mí, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hermanos, les deseo un año extraordinario, y cuando te deseo un año extraordinario, te lo estoy hablando en que te enfoques en adquirir la personalidad de Jesucristo, porque no va a ser un año de autos nuevos y casas nuevas, porque estamos en los tiempos finales, Jesucristo lo dijo, principio de dolores, y bueno, aquellas mujeres que han tenido hijos saben un poquito más que quizás los hombres a qué se refiere el Señor Jesús. Pero bueno, sabemos que el regreso de Jesucristo está pronto, que el Padre Celestial ansiosamente nos espera en el cielo para vivir eternamente a su lado. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche, por esta palabra. Señor, te pido por mis hermanos que están escuchando. Señor, te pido, Señor, que afecte esta palabra en sus corazones, que le des entendimiento. Padre, también esta palabra se me siga revelando cada vez más en mi corazón. Padre, todos queremos llegar a la estatura de Jesucristo, que todos queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Señor, líbranos de la astucia de la serpiente, líbranos del engaño de Satanás, del engaño del diablo, de las tentaciones de Satanás. Padre, danos la sabiduría, Padre, para interpretar correctamente las Escrituras. Padre, revélanos cada día tu palabra, Señor. Nos sentimos como mercaderes hambrientos por esas perlas, Señor, en el nombre de Jesús.
Padre, yo te pido por todos estos hermanos que han orado, mis hermanos, justamente porque están en diferentes situaciones, algunos problemas económicos, algunos problemas de sanidad, algunos perturbados por demonios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que en esta hora, Padre, a través de la unción del Santo, a través de la presencia del Espíritu Santo, Señor, sea cortado todo yugo de esclavitud, toda maldición. Padre, que esta palabra de esta noche la puedan escuchar y los restablezca, Padre, nuevamente los restituya en el lugar que les corresponde dentro del reino. Padre, que le vuelva la paz, que le vuelva la alegría. Padre, aunque no hayan hecho nada de esto, pero solamente con el entender y empezar nuevamente el camino correcto, Señor, ya es una bendición. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo ahora toda obra de espíritu inmundo, cualquiera sea el espíritu, cualquiera sea su nombre, cualquier autoridad que tenga en el mundo espiritual, Padre. Yo sé, Padre, que como hijo de Dios tengo más autoridad que cualquier espíritu que esté atormentando la vida de tus hijos. Y en esta hora lo reprendo y lo ordeno que salga, que se desarraigue completamente en el nombre de Jesús, demonio. ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Fuera en el nombre de Jesús, demonio! Espíritu inmundo, ¡fuera! ¡Suelta la vida de los hijos de Dios! Llévate toda maldición. En el nombre de Jesús te ordeno. Padre, bendice de los pies a la cabeza. Alegría, paz, templanza, dominio propio, paciencia, mansedumbre, gozo, Padre. Sobre todas las cosas, amor, venga sobre la vida de tus hijos. Señor, ayúdanos en este año que va a comenzar a meditar todos los días en tu palabra y a orar sin cesar y poder glorificarte y esperarte con un corazón ardiente, Padre. En el nombre de Jesús, les deseo un muy feliz año nuevo. Dios les bendiga. Estamos en contacto.